Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bien, pues empezamos con el programa de esta semana. Este episodio cuenta por primera vez con la colaboración de AXA. AXA te protege lo que más valoras porque además de sus seguros de vida también te dan opciones de ahorro y pensiones para que puedas hacer realidad ese futuro que deseas. Todos tenemos sueños. Algunos soñamos con viajar, otros con formar una familia, pero todos tenemos una meta común, disfrutar de una jubilación tranquila. Sea cual sea tu sueño, en AXA lo saben y por eso están aquí para ayudarte a cumplirlo. Sus planes de ahorro están diseñados para que puedas ahorrar de manera sencilla y segura, asegurando que cada paso que das te acerque un poco más a esa meta tan especial. Con los planes de pensiones de AXA también puedes empezar a prepararte desde ahora con aportaciones periódicas que se ajustan a tu capacidad y con la tranquilidad de que cuando llegue el momento podrás disfrutar sin preocupaciones. Y lo mejor es que no tienes que hacerlo solo. En AXA cuentan con mediadores expertos que estarán de tu lado, ayudándote a elegir la mejor opción según tus necesidades y tus planes a futuro. Así que, ¿a qué esperas? Entra en axa.es y da el primer paso hacia el futuro que siempre has soñado. En el capítulo de esta semana voy a comentar, como en otras ocasiones anteriores, un libro. Y voy a hablar del libro escrito por Johan Norberg, que se titula Progreso. Y dice 10 razones para mirar al futuro con optimismo. La idea principal del libro viene a decir que, bueno, aunque siempre vemos en la televisión, radio y en cualquier medio de comunicación noticias malas de todo tipo, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el libro viene a decir que el mundo progresa a mejor y que estamos bastante mejor que estábamos tiempos atrás. Vamos a dar un repaso al libro y demás cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, en la contraportada del libro dice lo siguiente: las malas noticias son omnipresentes en las televisiones, los periódicos y las conversaciones. Sea por razones económicas, políticas o debido a catástrofes naturales, parece que nuestro mundo cada vez es peor. Sin embargo, eso no es cierto. El progreso que la humanidad ha experimentado en las últimas décadas ha sido asombroso y no tiene precedentes. Y así lo demuestra el detallado examen que Johan Norberg hace en este libro de las cifras oficiales de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial o la Organización Mundial de la Salud. Nuestra percepción puede decirnos que todo va mal, pero los datos indican que el mundo mejora y que lo hace en muchas ocasiones para aquellos que se encuentran en un peor punto de partida. En casi todos los rincones del mundo la gente vive más años, con mayor prosperidad, más seguridad y mejor salud. Por supuesto, ni todos los problemas han sido resueltos, ni todas las partes del mundo pueden compartir este optimismo. Pero en la mayoría de los casos sabemos al menos qué herramientas pueden ayudarnos. Muchas veces una tecnología tan simple como la que permite el acceso al agua potable y sistemas de fontanería domésticos pueden marcar una enorme diferencia. La educación y la nutrición son también claves y constituyen indicadores que mejoran. Nada debería hacernos pensar en consecuencia que el mundo del futuro va a ser peor que el actual. De hecho, y como nos recuerda Norberg en las páginas de este libro, vivimos en la mejor época de la humanidad. Bueno, vamos a ver quién es Johan Norberg. Es ensayista económico sueco y activo conferenciante internacional. Colabora habitualmente con medios globales y escribe una columna en el periódico Metro.
Sus trabajos tratan sobre el emprendimiento, la libertad, la economía y la globalización. Es miembro del Consejo de la Sociedad Mont Pelerin de Suiza, experto del Cato Institute de Washington y Senior Fellow del European Center for International Politics Economic de Bruselas. Bueno, el libro en cuestión tiene, vamos a ver que lo veo, aproximadamente unas 314 páginas. Evidentemente no voy a leer todas las páginas, pero bueno, he subrayado las más relevantes que nos pueden, bueno, o que podáis tener una percepción de lo que trata este libro. Bueno, siempre me gusta, cuando compro un libro, poner en la primera página mi nombre y cuándo lo he comprado. En concreto este es de diciembre del año 2017, que fue cuando lo compré. He de decir que está hecho por Deusto, en colaboración con el Instituto Juan de Mariana, y también es, bueno, de los libros que forman la colección de En Value School, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Bueno, las primeras páginas, un poco el prólogo y tal, me lo voy saltando, ¿vale? Vamos a ver por dónde tengo la primera. Vale, perfecto, la tengo aquí. Habla un poco del prólogo, del capitalismo global al progreso social. Vivimos en el mejor momento de nuestra historia y, sin embargo, se ha extendido la creencia generalizada de que el mundo va exageradamente a peor. Esta es la tesis fundamental del libro que tienes en sus manos. Progreso, la última obra divulgativa del economista sueco Johan Norberg. Nuestro planeta no se ha estancado, nuestro planeta no está retrocediendo, nuestro planeta progresa a pasos agigantados en todos los indicadores básicos en que queramos medir este progreso social, como puede ser pobreza, esperanza de vida, salubridad, desnutrición, alfabetización, libertad, igualdad, violencia, etc. La recopilación de datos que efectúa Norberg resulta lo suficientemente incontestable como para que cualquier pesimista antropológico cambie radicalmente de perspectiva y reconozca que, a pesar de la muy extendida propaganda, el mundo va a mejor. El primer gran salto del progreso que dio la humanidad fue a finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, la extensión del Estado de Derecho y la difusión de un conjunto de valores que dignificaban la actividad comercial. Permitió el florecimiento de una sociedad basada en el emprendimiento, la división cooperativa del trabajo, la inversión productiva del ahorro y el uso intensivo de la ciencia en mejorar la vida del ser humano. En otras palabras, el sistema económico que dio soporte político, ideológico y tecnológico a la revolución industrial y que permitió el aumento exponencial de los estándares de vida occidentales fue el capitalismo, el respeto a la propiedad privada, los contratos voluntarios y la competencia descentralizada entre unidades productivas cooperativas. Y el tercero, el incremento de los ingresos personales proporciona a cada individuo los medios que necesita para acceder a una mejor alimentación, a una mejor educación y a una mejor sanidad. Bueno, vamos a ver un momento. Este prólogo está escrito por Juan Ramón Rayo, ¿vale? Que es un economista español de reconocido prestigio. Bueno, en cuanto a la introducción, que estoy ahora en la página 19, introducción, estamos mejor que nunca. Bueno, hace una mención a un gráfico que evidentemente no lo puedo poner aquí, pero vamos, lo que viene a decir es un poco, así ha aumentado la riqueza global. En el año 100, pues prácticamente de una base 100, luego una base 1000, hasta ahora prácticamente desde el año 1800 en adelante ha sido cuando ha habido un cambio muy exponencial, ¿vale? Comenta lo siguiente: como parte de mis estudios tuve que leer libros de historia, también empecé a viajar por el mundo y poco a poco me di cuenta de que cuanto más conocía el pasado, menos motivos tenía para mantener una visión romántica de aquellos tiempos. En la Suecia de mis ancestros, hace ahora 150 años, la calidad de vida estaba a la par de la que hoy vemos en el África subsahariana. Pobreza masiva, esperanza de vida reducida, niveles elevados de mortalidad infantil. Poco a poco comprendí que nadie se beneficiaría si diésemos marcha atrás al tiempo. Aquellas épocas que idealicé en su momento fueron en realidad un horror. Bueno, vamos al capítulo 1 y habla de alimentación. Vale, ahora nos pasamos aquí unas cuantas páginas. También habla un poco en otro gráfico, porque siempre al principio pone un gráfico en la tasa de desnutrición. Bueno, el porcentaje en 1945
la tasa de desnutrición era del 50% y ahora en el 2015 no llega al 10%. ¿Vale? Hablamos siempre de la tasa mundial. Bueno, pasamos unas cuantas páginas que no tengo aquí como subrayadas, con lo cual no entiendo que es poco relevante. Vale, vamos aquí y dice lo siguiente. Poco a poco el problema del hambre se ha resuelto, hasta el punto de que en algunos países nos encontramos con el problema opuesto, que es el de la obesidad. ¿Vale? Por su parte, William y Haddock publicaron Hambruna 1975, un libro que anunciaba catástrofes similares en un plazo de 15 años. Pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Justo cuando nos decían que las cosas irían a peor, resulta que han cambiado a mejor. ¿Vale? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, por sus siglas en inglés, apuntaba en 1947 que alrededor del 50% de la población mundial sufría desnutrición crónica. Fue en aquel entonces cuando el uso de fertilizantes de nitrógeno empezó a crecer en los países menos desarrollados, en el marco de una progresiva modernización de la agricultura. Entre 1969 y 1971, los datos de la FAO señalaban que la tasa de desnutrición de los países en vías de desarrollo había caído al 37%. Las últimas cifras para 2014-2016 apuntan que la tasa sigue reduciéndose hasta llegar al 13%. Desde 1990 a 1992, la proporción de población que sufre desnutrición crónica en países con un nivel de ingreso medio o bajo ha caído del 23 al 13%, lo que supone unos 216 millones de personas. Conviene recordar, además, que la población global ha aumentado en 1.900 millones de habitantes durante el mismo periodo, de manera que, según los datos de la FAO, las mejoras vividas en los últimos 25 años han permitido que alrededor de 2.000 millones de personas no sufran la lacra del hambre. Vale. Pasamos unas cuantas páginas que no tengo mencionadas. Vamos a la siguiente, que el capítulo 2 nos habla de saneamiento. ¿Vale? Agua y saneamiento. Desde 1980 a 2014 también nos pone un gráfico. Bueno, pues ahora prácticamente la tasa que hay de agua y saneamiento y fuentes de agua potable, cuando antes era 1980 era del 50%, ahora ha pasado en 2014, bueno, hace 10 años, entiendo que ahora habrá subido un poco, ha pasado al 90%, ¿vale? Para que veamos un poco. Y en servicios sanitarios de sanidad, en 1980 estábamos en el 20% y ahora nos hemos ido al 70%. Vale. Y comenta lo siguiente. El porcentaje de la población mundial con acceso a fuentes de agua potable ha pasado del 52 al 91% entre 1980 y 2015. Desde 1990, 2.600 millones de personas han tenido acceso a suministros de agua limpios y seguro. En 1980, el porcentaje de personas con acceso a instalaciones sanitarias adecuadas no llegaba al 40% de la población mundial, pero en 2015 ya nos movíamos en tasas del 68%. Seguimos pasando. En el capítulo 3 habla de la esperanza de vida. Durante buena parte de la historia de la humanidad, la vida fue una experiencia dura y corta. No solo teníamos muchas menos comodidades, sino que la incidencia de las enfermedades, el hambre y la falta de saneamiento era tan aguda que se acortaban notablemente los años de vida del ciudadano medio. La muerte se presentaba muy pronto, muchos niños no llegaban a adultos, numerosas madres fallecían en el parto. Los elevados niveles de mortalidad no se explicaban por la prevalencia de la violencia, que también era mayor, sino por el devastador efecto de las infecciones. La falta de acceso a agua potable, las malas condiciones de saneamiento. Bueno, ahora no me voy muy lejos. Voy a la página 80. Vale. Hasta finales del siglo XIX, la esperanza de vida apenas mostraba cambios frente a lo observado durante todas las etapas históricas anteriores. Ni siquiera en los países más ricos se vivía muchos más años de lo que venía siendo habitual. En la década de 1830, la esperanza de vida en la Europa occidental seguía en el entorno de los 30 años. Y de hecho, antes del siglo XIX, ningún país había llegado a rebasar la barrera de los 40 años. En Suecia,
de comienzos del siglo XIX, la mortalidad infantil era tan alta que afectaba al 30% de los niños menores de 5 años. A comienzos del siglo XX, esta tasa se había reducido al 15%, mientras que en la actualidad apenas alcanza el 0,3%. En cuanto a la esperanza de vida, vemos que su media global en el año 1900 apenas llegaba a los 31 años de edad, mientras que en la actualidad ha subido hasta los 71 años. Tendemos a pensar que cada año que vivimos supone un año menos en la cuenta atrás hacia nuestra eventual muerte, pero el aumento de la esperanza de vida en el siglo XX se tradujo en que por cada año de vida nuestra proximidad al momento del fallecimiento avanzó menos, a un ritmo de 7 meses, pero sobre todo, lo importante es que no solo vivimos más años, sino que también mejora la calidad de vida con la que envejecemos. Vale, un ejemplo lo tenemos en el descubrimiento de la penicilina. Hasta su aparición, los hospitales estaban llenos de personas que fallecían por pequeños cortes en la piel, y tampoco faltaban los niños que morían a raíz de fiebre escarlata u otras infecciones. Pam, pam, pam. Ahora no me voy muy lejos, ¿vale? Otra batalla que poco a poco estamos ganando es la de la malaria, que en 1900 era un mal endémico, presente en la mayoría de países y responsable de 2 millones de muertes cada año. Desde entonces, los países más ricos se han esforzado por drenar pantanos y limpiar acuíferos para eliminar los criaderos de los mosquitos que portan este parásito. Además, se ha generalizado el uso de insecticidas como el DDT. El resultado es que la malaria se ha erradicado en más de 100 países. Además, gracias al empuje de grupos como la Fundación de Bill y Melinda Gates, es realista pensar que esta enfermedad habría sido derrotada por completo en apenas unas décadas. De momento, ya sabemos que entre 2000 y 2015 la tasa de mortalidad de la malaria se ha reducido al 50%, con una disminución especialmente pronunciada entre los más pequeños. Según la OMS, este favorable cambio ha evitado 6.200.000 muertos. Pam, pam, pam. No salto mucho, me voy aquí. Vale, pero hay que reconocer que el mundo avanza en buena dirección. En 1960, alrededor del 25% de los niños nacidos en países con ingreso medio bajo fallecía antes de cumplir 5 años. Desde entonces, el número de muertes por cada 1000 nacimientos ha caído de 232 a 47. Es más, si comparamos los datos de 1960 con los de 2015, vemos que las muertes infantiles se han reducido de 154 a 35 por cada 1000 nacimientos. En el mundo en vías de desarrollo, la mortalidad por maternidad sigue en niveles demasiado altos, pero su descenso en los últimos 25 años ha sido muy pronunciado. De 1990 a 2015, el número de mujeres que fallecía al dar a luz ha pasado de 435 a 242 por cada 100.000 nacimientos. El mayor porcentaje de esa caída se viene observando a partir del año 2000. En África, Oriente Medio y América Latina, la mortalidad por maternidad ha bajado en un 50%. Al sur y al este de Asia el descenso es aún mayor, y los datos que vemos representan hoy apenas una tercera parte de lo que nos encontrábamos hace 15 años. Para una mujer, el riesgo de morir en el parto ha bajado del 6,1 al 2,8% en el África subsahariana, o del 2,6 al 0,5 en el sur de Asia. Todos estos avances son inseparables de la mejora de los hábitos sanitarios, al acceso a un suministro limpio y seguro de agua potable, la mejora de los tratamientos médicos. En este sentido, poca gente ha salvado tantas vidas como Maurice Hilleman. Su actividad profesional empezó en unos grandes almacenes, pero al parecer le faltaba atractivo personal para triunfar en el duro terreno de las ventas. Al final, acabó completando un doctorado en microbiología que le sirvió para dar el salto a Merck, donde desarrolló más de 25 vacunas, incluidas muchas de las que hoy se aplican a nuestros hijos. Lo más importante de estas vacunas fue la del sarampión. Desde el siglo XIX se estima que esta fue la causa de 200 millones de fallecimientos. La vacuna empezó a estar disponible a comienzos de la década de 1970. Hoy el número anual de muertos ligado al sarampión se ha reducido a 100.000 por año, lo que supone una caída del 96% desde comienzos de la década de 1980. Vale.
Gracias a esto hemos sido testigos de un crecimiento de la población mundial que no tiene precedentes y que generó recelo en las décadas de 1970 y 1980. Y es que entre 1950 y 2010 la población mundial pasó de 2.500 a 7.000 millones de personas. Esto no ocurrió porque la gente en países pobres empezó a tener hijos, como conejos, sino porque los habitantes del mundo menos desarrollados dejaron de caer como moscas. Vale, aquí paso unas cuantas páginas que no tengo en subrayado y seguimos. Antes o después la muerte llega, pero cada vez hay más gentes que supera enfermedades o infecciones que antaño se segaban millones de vidas. Hasta en el tratamiento del cáncer venimos observando importantes avances. De entrada, una menor mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares no se ha traducido en un incremento de los fallecimientos ligados al cáncer. Aunque el tratamiento es duro, complejo y costoso, las estadísticas nos dicen que en todos los grupos de edad la probabilidad de sufrir cáncer ha ido a menos. En Estados Unidos su incidencia baja cada año, 0,6% desde 1994, mientras que la mortalidad por esta causa ha descendido un 22% en los últimos 20 años. Hay quienes piensan que hemos llegado al límite de lo posible y que la esperanza de vida no puede aumentar mucho más, pero este pesimismo ya lo hemos escuchado antes. En 1928, cuando la esperanza de vida en Estados Unidos ascendía a 50 años de edad, el estadística Louis Dublin pensaba que no sería posible avanzar más allá de los 65 años. En realidad, ya por aquel entonces veíamos niveles superiores en otros países, como Nueva Zelanda. Pero incluso en 1990, con muchos más recursos a nuestro alcance, un equipo estadístico anticipaba un nuevo techo, esta vez a los 85 años de edad. Apenas 6 años después, las mujeres japonesas ya habían alcanzado ese umbral. En un mundo mejor alimentado y con mejores condiciones de salud, podemos trabajar más y mejor. Nuestras habilidades acumulan más años de práctica y por tanto terminan generando mejores resultados. La redimensión del tamaño de los hogares ayuda a que cada hijo reciba más atención, también en el plano educativo. Y todos estos factores son esenciales para derrotar la lacra de la pobreza. Capítulo 4. Aquí en este caso habla de pobreza. Vale, por aquí no tengo nada. Vale, la tasa de pobreza, si vemos en 1820 era del 80 y del 90%, en el 2015 ha bajado hasta un 20%. Es una barbaridad. Vale, pasamos esto. Ahora nos vamos unas cuantas páginas que he leído y que entiendo que no son relevantes. Bueno, vamos a lo más relevantes. Vale. Vemos que por primera vez en la historia la incidencia de la pobreza también cae en cifras absolutas. En el año 2000, la reunión de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio apuntó a alcanzar en 2015 una cifra de pobreza global que fuese un 50% más baja que la observada en 1990. Al final, esta meta se cumplió 5 años antes de lo esperado, y aunque la población mundial aumentó en 2.000 millones de personas entre los años 1990 y 2015, el número de personas que viven en una situación de pobreza extrema ha bajado en 1.250.000. Por tanto, en los últimos 25 años, la pobreza extrema ha caído a un ritmo de 50 millones de personas cada año, o lo que es lo mismo, 138.000 personas cada día. En los 20 minutos que leerás este capítulo, otras 2.000 personas habrán dejado de vivir en una situación de miseria. Bueno, y aquí ahora meto yo la coletilla. Ninguna de todas estas circunstancias que estamos hablando aquí las vamos a ver en ningún telediario, de ninguna cadena y ningún día. Todos los telediarios siempre empiezan y prácticamente, acaban con los deportes y con el tiempo, pero siempre son noticias en el 95% de los casos trágicas. Siempre dicen que las noticias trágicas venden mucho más que las noticias agradables y que el mundo prospera, etc., que tienen un impacto mucho mayor en la audiencia. De ahí, cómo están los noticiarios llenos. Bueno, seguimos con lectura. Estamos, por tanto, en un momento único. Nunca antes ha disminuido tanto la pobreza. La globalización está generando una transformación aún más profunda que la revolución industrial. En los primeros compases de la era capitalista, la población mundial era de 200 millones de personas. Hicieron falta 50 años para duplicar su ingreso medio.
China e India han logrado eso mismo con una población 10 veces más grande y a una velocidad 5 veces más rápida. Cabría decir, en cierto modo, que la globalización tiene 50 veces más impacto que la revolución industrial. En consecuencia, empieza a aparecer una clase media global, lo que no solo cambia los hábitos de consumo, sino que también supone un cambio de actitud en nuestra forma de entender la vida y el trato con otras personas. Si tenemos más que perder. Por tanto, hay menos incentivos para la violencia y más para apostar por proteger nuestro futuro. Bueno, hago un paréntesis que no lo he recordado al principio, pero que siempre agradezco enormemente. Lo de siempre, que si estáis escuchando el capítulo y os está gustando, os agradezco mucho y no cuesta gran cosa que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque ya sabéis, dándole like, no lo patrocinan y no lo ponen siempre en las primeras publicaciones y tiene mucha más visibilidad. Bueno, seguimos. Capítulo 5 habla de la violencia. Cada día nos encontramos todo tipo de crímenes violentos en las noticias. En nuestro recuerdo está el devastador legado que dejaron los atentados del 11 de septiembre, las guerras de Irak, Afganistán, Siria o Ucrania, los horrorosos actos del Estado Islámico, los ataques terroristas que están sufriendo en numerosas ciudades europeas. Por eso, tendremos a pensar que vivimos en un mundo asolado por la violencia, pero expertos en psicología han demostrado que no basamos estas estimaciones en datos concretos, sino en nuestra facilidad para recordar ejemplos recientes. Hoy en día muchas personas lamentan el trato que se les brinda a los animales en los circos, pero en la antigua Roma los días de pan y circo significaban que miles de personas eran enviadas a una muerte segura, para que el pueblo se divirtiese en estadios como el Coliseo. Los gladiadores peleaban hasta la muerte. Las mujeres eran atadas a una estaca para ser violadas por hombres o devoradas por animales. Y la violencia no solo afectaba a los más humildes. 34 de los 49 emperadores de Roma, hasta la división del imperio, murieron asesinados. Paso unas cuantas páginas que no tengo aquí en marca. Vale. Y seguimos. El 15 de mayo de 1984, las potencias mundiales habían logrado mantenerse en paz de manera mutua por el periodo más largo de la historia, desde los días del Imperio Romano, según ha señalado Johann Mueller. Con la excepción de la invasión soviética de Hungría en 1956, no hubo ninguna guerra entre los 4 países más poderosos de la época. Según Mueller, esto es relevante porque nunca antes en la historia se dio un periodo de paz tan prolongado entre países tan importantes y preparados para ir a la guerra. Lo que sí hemos vivido en las últimas décadas es un giro hacia conflictos menos letales que los de antaño. Hoy estamos más informados que nunca de lo que ocurre en todo el mundo, de manera que las guerras se juegan sobre el terreno, pero también en el campo de la opinión pública. El conflicto medio acababa con 86.000 personas en la década de 1950, frente a las 39 de la década de 1970 o las 3.000 que se registraban en la actualidad. Hoy en día las guerras civiles dejan 3 veces menos víctimas mortales que entre 1960 y 1990. A este desarrollo también ha contribuido una arquitectura internacional más depurada en el ámbito de la seguridad, con mayor eficacia a la hora de prevenir conflictos y mantener la paz. El terrorismo es especialmente dramático e induce el miedo en la sociedad. Por suerte, al menos su balance de muertes es más reducido que el de fallecimientos ligados a las guerras o el crimen. De hecho, hay más muertes por accidentes de tráfico. Desde el año 2000, unas 400 personas han muerto en la OCDE por culpa de ataques terroristas, la mayoría de ellos en Turquía y en Israel. Por comparación, hay más europeos que han muerto ahogados en su propia bañera. De hecho, hay 10 veces más personas que han perdido la vida a raíz de una caída por las escaleras. Todo lo anterior nos recuerda que los riesgos están ahí, pero al menos la tendencia hacia la paz es favorable. Un mundo con más riqueza, mejor salud y familias más pequeñas hace que valoremos más la vida y adoptemos una actitud más humanitaria e interesada en la seguridad. El comercio nos traslada del juego de suma cero a los intercambios mutuamente beneficiosos. Además, en el seno de las democracias liberales es difícil pensar que los líderes políticos se dispongan a iniciar una guerra, incluso apelando a rencillas históricas como podría ser el caso de Alemania y Francia. Parece que las democracias no suelen ir a la guerra entre sí, porque
porque todo apunta a que los votantes penalizarían un enfrentamiento bélico, en vez de premiarlo en las urnas. Además, la instauración de normas y reglas democráticas no solo se deja notar de puertas hacia adentro, sino que también mejora el clima en el que se dan las relaciones internacionales. Capítulo 6. En este caso, habla de medio ambiente. Comenta lo siguiente. En 1972, una organización muy influyente como es el Club de Roma advertía que prácticamente todas las emisiones contaminantes están creciendo de manera exponencial. Pero lo cierto es que la contaminación no solo dejó de aumentar, sino que empezó a bajar de manera dramática. Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, las emisiones de los 6 principales contaminantes atmosféricos se redujeron en más de un 66% entre 1980 y 2014. Los compuestos orgánicos volátiles se redujeron en un 53%, el dióxido de nitrógeno en un 55%, los aerosoles en un 58%, el monóxido de carbono en un 69%, el dióxido de azufre en un 81% y el plomo en un 99%. En el Reino Unido, entre 1970 y 2013, la emisión de compuestos orgánicos volátiles cayó un 60%, el dióxido de nitrógeno un 62%, los aerosoles un 67% y el dióxido de azufre un 94%. En la década de 1980, la comunidad internacional se alertó al comprobar que se estaba abriendo un gran agujero en la capa de ozono, en la zona de la Antártida. Si continuaba su expansión, la vida en la Tierra quedaría expuesta al nocivo efecto de los rayos ultravioleta. Una cumbre internacional celebrada en Montreal condujo a una reducción pactada de las emisiones de sustancias que erosionaban la capa de ozono. El resultado fue muy positivo y la capa se está recuperando de nuevo, salvando a la humanidad de millones de casos de cáncer de piel. El Támesis es un ejemplo de cómo los ríos y lagos se están volviendo a ganar en salud, conforme la polución industrial decae y los trabajos de tratamiento de agua mejoran. En 1957, el río de la capital británica fue declarado biológicamente muerto. Hoy goza de excelente salud y por su cauce discurren más de 125 especies de peces, entre los que destaca el caballito de mar de hocico corto, especialmente sensible, que regresó a las aguas del Támesis en 2008. El número de vertidos de petróleo en los océanos también disminuye dramáticamente. En la década de 1970 había una media de 24 crisis anuales, pero en el siglo XXI vemos que la media anual no llega a 3 vertidos. Entre los años 2000 y 2014 se han derramado al océano cerca de 234.000 toneladas de petróleo. Puede que esta cifra se antoje abultada, pero es mucho menor que la media de vertidos anuales observada en la década de 1970. Desde entonces hasta hoy, la cantidad de crudo que cae al océano ha bajado en un 99%. Seguimos. Hoy, la tecnología y el progreso deben ser entendidos como una condición previa para avanzar hacia una mayor sostenibilidad ambiental. Las ciudades más contaminadas del mundo no son Londres, Nueva York ni París, sino Pekín o Nueva Delhi. El índice de desempeño medioambiental aspira a medir la conservación de la naturaleza en los distintos países del mundo, a través de 9 categorías de estudio que incorporan 20 indicadores distintos. Desde la primera edición del informe, la Universidad de Yale ha concluido que la riqueza es un determinante crucial para el correcto desempeño medioambiental. Cuanto más rico es un país, más probable es que logre mejores resultados en términos ecológicos. En el top 10 de la lista aparecen Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca, Eslovenia, España, Portugal, Estonia, Malta y Francia. El top 20 lo contemplan Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia, Singapur, Croacia, Suiza, Noruega, Austria, Irlanda y Luxemburgo. A la cola nos topamos con países como Haití, Sudán, Liberia o Somalia. ¿Por qué no se ha producido el desastre ecológico anunciado por los pesimistas? En primer lugar, porque la mejora de las condiciones de vida ha hecho que cambien las preferencias y los valores sociales. Si a corto plazo hay que elegir entre garantizar el bienestar de nuestros hijos o preservar un bosque o un río, es evidente que no habrá muchas dudas.
Pero a medida que aumenta la riqueza y que nuestras perspectivas de futuro van mejorando, ya podemos preguntarnos si queremos más dinero en la cartera o si renunciamos a una parte de esa riqueza a cambio de tener unos bosques o unos ríos más limpios. Poco a poco la apuesta por la sostenibilidad se ha ido asentando en nuestra actitud como trabajadores, como consumidores, como votantes, etc. ¿Vale? Y cómo no, los automóviles han contribuido notablemente hasta el punto de que un coche en movimiento produce hoy menos emisiones contaminantes que un coche de 1970 aparcado en el garaje, debido a las fugas de vapor de gasolina que ocurrían antaño. Igualmente, la tan temida y publicitaria epidemia de cáncer nunca ha aparecido. El hecho de que el cáncer sea más recurrente tiene que ver con el hecho de que vivamos muchos años más que antaño. Como señala el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la subida en los casos detectados va de la mano del aumento del tamaño de la población, fenómeno ligado a la extensión de la esperanza de vida. La edad media de diagnóstico de un cáncer son los 65 años de edad, cuando la esperanza de vida de los países más ricos en el año 1900 era de apenas 50 años. Si hoy hay más gente enferma de cáncer es porque antes ni siquiera vivíamos lo suficiente para llegar a sufrir esta enfermedad. Vale, paso unas cuantas páginas, lo mismo que lo tengo señalado, seguimos. Hay científicos que trabajan en extraer dióxido de carbono del aire. Puede que suene radical plantear algo así, pero no deja de ser una simulación de lo que hacen a diario los árboles. De momento los protocolos son muy caros, pero las tecnologías van cambiando y se consolidan estos avances. Se podrá frenar e incluso revertir cualquier episodio del calentamiento climático. Además, las máquinas encargadas de extraer CO2 se emplearían en lugares donde la energía sea barata y más fácil de almacenar y hacer uso del dióxido tomado del aire. Al final, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Por eso hay que saludar el conocimiento, la innovación, la experimentación, la colaboración. El progreso que describe este capítulo nos enseña que el desarrollo viene mano a mano con la integración del talento humano. Cuantos más ojos se fijan en nuestros problemas, más cerebros se empeñan en solventarlos. El avance de la electricidad y de Internet nos conecta a más y más gente. He tenido el placer de ver a jóvenes marroquíes disfrutando por primera vez del suministro eléctrico que acababa de instalarse en sus hogares. También pude vivir en sus primeros pasos en línea. Están entrando en un mundo global completamente nuevo para ellos. Podrán aprender a leer y escribir mejor. Disfrutarán de un acceso casi ilimitado al conocimiento humano, más destacado, y podrán aportar todo su ingenio participando de manera directa en todo el proceso. Si nuestra hambre de energía ha generado un problema de calentamiento, será también el hambre de energía el que lo solucionará. En el capítulo 7 habla de alfabetización. Y en este caso, hay una frase que dice: la mente no es un recipiente que debe llenarse, sino un fuego que debe encenderse. Pam, pam, pam. Estoy en la página 195, que no tengo nada. Vale. Hace 200 años, según una estimación de la OCDE, solo el 12% de la población mundial sabía leer y escribir. Hasta entonces, la alfabetización se limitaba a las autoridades, los religiosos o la clase mercantil. Estos últimos desarrollaron letras y números a lo largo de la historia para registrar la evolución de sus intercambios. Ocurrió sobre todo en las grandes rutas comerciales, por la ruta de la seda de Asia, a lo largo de los ríos europeos. Que me voy de páginas. Vale. Al sur de Asia, en Oriente Medio o en el África subsahariana, las cifras para el año 1900 apuntan que menos del 10% de la población recibió educación básica. A finales del siglo XX, este porcentaje subió en torno al 50%, mientras que hoy en día ya ronda el 70%. Incluso en el África subsahariana hay un cambio a mejor y ya hablamos de un 65%. En América Latina, el porcentaje de acceso a la educación primaria se incrementó del 23% en el año 1900 al 94% en 2010. En el este de Asia, el aumento fue del 30 al 90% durante el siglo XX. La duración media de los años de escolarización alcanzó un promedio mundial de 3,2 años en 1950, pero se subió a los 7,7 años en 2010, una cifra que supera la media sueca en 1950. La tasa de alfabetización mundial aumentó de un 21% en 1900 a cerca de un 40% en 1950.
En 2015 ya se había alcanzado el 86%. Esto significa que hoy en día solo el 14% de la población adulta a nivel mundial es incapaz de leer y escribir, mientras que en 1820 apenas el 12% de la población estaba alfabetizada. A pesar de que siguen existiendo grandes desigualdades, hemos vivido una convergencia rápida. Antaño los países más pobres registraban tasas de alfabetización 8 veces más bajas, pero hoy son apenas la mitad de las que se dan en el mundo desarrollado. Algunos de los logros más asombrosos han sido muy recientes. Desde 1990 la tasa de cobertura de la escuela primaria ha aumentado del 80 al 91% en los países con un nivel de ingresos medio o bajo. Al sur de Asia el salto fue del 75 al 95%, mientras que al norte de África hemos pasado del 80 al 99%. Naciones Unidas considera que superar la barrera del 97% implica un acceso universal a la educación básica. Este estándar ya se ha alcanzado o está cerca de ser alcanzado en todas las regiones, excepto en el África subsahariana, donde no obstante se ha vivido el mayor progreso desde 1990 hasta hoy, con una subida del 52 al 80%. Si tenemos en cuenta que pocos países africanos se encontraban por encima del 5% a mediados del siglo XX, parece claro que estamos ante un progreso notable. Vale, me voy de páginas. Paso. Vale, en el capítulo 8 habla sobre la libertad. Paso y me voy, vale, a la 27. Aquí hay unas cuantas que pasamos. Vale. Muchas dictaduras anticomunistas que contaron en su día con respaldo estadounidense fueron enfrentando poco a poco el auge de las fuerzas antiautoritarismo. En 1989 Brasil celebró sus primeras elecciones, desde el golpe militar de 1964. En México, el fraude electoral de 1988 fue tan flagrante que el giro a la democracia se tornó imparable. En 1990, Augusto Pinochet renunció al poder tras perder un plebiscito en 1988. Ese mismo año, Sudáfrica acabó con el sistema del apartheid. Algo parecido ocurrió en Corea del Sur o Taiwán, que se movieron de la dictadura a la democracia gracias al éxito de sus etapas de transición política. La democracia no triunfó en todas partes. En China, cientos de manifestantes fueron aplastados en la plaza de Tiananmen, el mismo día en que Polonia celebraba sus primeras elecciones libres. En Rusia, el giro hacia la democracia no llegó a consolidarse y el liderazgo cada vez más autoritario de Vladimir Putin pone de manifiesto que queda mucho por hacer. Es lógico que esto genere decepción entre quienes esperaban un giro total hacia la democracia. Pero también es cierto que el progreso acumulado a finales de la década de 1980 fue tan pronunciado que las expectativas que se fijaron en los años siguientes eran quizás demasiado optimistas. En cualquier caso, en 1990 vemos que había 26 democracias electorales en el mundo, que equivalían al 46% de los países, mientras que en 2015 existían 125 democracias electorales equivalentes al 63% de los países. Cuando el PIB per cápita no llega a $1.500, crece sustancialmente el riesgo de que el sistema político caiga en el autoritarismo, pero conforme aumenta el nivel de ingresos, también sube dramáticamente la probabilidad de que la democracia se consolide. De hecho, no se conoce el caso de ningún país en el que se haya perdido la democracia con un ingreso per cápita superior a los $8.000. Esto podría explicar por qué las esperanzas que fueron depositadas inicialmente en la primavera árabe acabaron desvaneciéndose. La transición a la democracia no contaba con el respaldo de un suficiente nivel de riqueza. La evidencia también dice que los movimientos pacíficos tienen más probabilidades de éxito que las revoluciones violentas. En muchas instancias, la democracia se desarrolló al unísono con el imperio de la ley y el respeto por los derechos individuales. Freedom House mide los derechos políticos y las libertades civiles en todo el mundo, tomando como referencia 25 indicadores. Según esta clasificación, en 1973 había 69 países sin libertad,
38 que solo eran parcialmente libres y 43 que entraban en la categoría de políticamente libres. En 2015 el número de países sin libertad había bajado a 51, mientras que el total de naciones parcialmente libres había subido a 55 y la cifra de sistemas políticos libres se había multiplicado hasta llegar a 89. La proporción de países con sistemas políticos considerados libres ha crecido del 29 al 46% entre 1973 y 2015. Vale. Seguimos viendo casos como el de Corea del Norte, donde el totalitarismo aspira a controlar todos los aspectos de la vida de las personas. Pero a nivel mundial cada vez somos más conscientes de la realidad de otros países, de manera que defender un repliegue de las libertades se vuelve cada vez más impopular. También hay casos de sistemas autoritarios en los que las libertades han ido ganando terreno, como demuestra China, donde la situación sigue estando alejada de la democracia, pero las últimas décadas han supuesto una franca mejora en comparación con la realidad de la era Mao. Por aquel entonces el régimen comunista llegaba a determinar con quién debían casarse los ciudadanos. Hoy, los ciudadanos chinos pueden moverse por el país y viajar al extranjero. También tienen derecho a comprar una vivienda, disfrutar de una mayor libertad educativa, desempeñar profesiones muy variadas, pueden profesar distintas confesiones religiosas, visten como quieren, se casan con quien quieren. La homosexualidad va siendo tolerada y ya no es un sinónimo de terminar en campos de trabajo. La crítica política está restringida. Han surgido espacios abiertos a la discusión y al cuestionamiento. Poco a poco las cosas han cambiado a mejor. Vale, capítulo 9. Aquí habla de igualdad. A medida que el hombre se vuelve civilizado y las pequeñas tribus se unen para formar comunidades más grandes, el sentido común de cada individuo aconsejará incrementar los instintos sociales y la simpatía mostrada a todos los miembros de su misma nación, aunque personalmente no los conozca. Una vez alcanzado este punto, solo existe una barrera artificial que evita que su simpatía se extienda a los hombres de otras naciones y razas. Vale, pasamos páginas. Seguimos. Más de 2 décadas, a ver cómo enlazo esto, probablemente no fue una coincidencia que el movimiento afroamericano a favor de los derechos civiles ganase terreno en Estados Unidos durante los años 60. Más de 2 décadas de rápido crecimiento económico proporcionaron a los estadounidenses una vida mejor. Desde el año 1990 la esperanza de vida había crecido en 30 años y la tasa de alfabetización aumentó del 55 al 90% en apenas 20 años. El nivel de pobreza de los afroamericanos había caído del 75% al 40%. Los atletas y los músicos negros se convirtieron en grandes figuras de la cultura popular. Vale. A finales de los años 50, solo el 5% de los estadounidenses blancos aprobaba el matrimonio interracial. En 2008 casi el 80% lo hacía. En los años 40, entre el 60 y el 70% de los estadounidenses blancos pensaban que los estudiantes blancos y negros debían de ir a escuelas separadas. A principios de los años 60, casi la mitad de los estadounidenses blancos sostenían que dejarían sus residencias si una familia negra se mudase a la casa contigua. Pero hoy en día casi nadie está de acuerdo con estas opiniones y valores. Uno de los mayores cambios ideológicos de las últimas décadas ha sido la aceptación de las citas interraciales. En 1987, solo el 48% de los estadounidenses pensaban que está bien que los negros y los blancos salgan en citas románticas, mientras que el 46% estaba en desacuerdo. Vale, esto no lo he entendido. Vale, ya lo pillo, porque va entrelazado con esto. Vale, estaba aquí. Vale, dice lo siguiente. En 2012, la aprobación se situó en el 86%. Vale, antes habla que estaban sobre el 48% y pasó al 86%. Vale. Y en este caso vemos una gran brecha generacional. Solo el 68% de las personas de más de 65 años aprueba este tipo de relaciones, pero entre los jóvenes de entre 18 y 29 años vemos que un 95% da su visto bueno a las parejas interraciales. Vale. Me voy también de páginas.
Seguimos con la igualdad y dice lo siguiente: durante el siglo XX la liberación de la mujer también se extendió a América Latina, Rusia y China. La anticoncepción dio a las mujeres la capacidad de controlar cuándo dar a luz, con frecuencia quedarse embarazadas. Esto contribuyó a que empezasen a ser vistas como parte integral de la fuerza laboral en la mayoría de los países. Al final del siglo, pocos países mantenían leyes que llevasen a una discriminación política entre hombres y mujeres. En el año 1900, las mujeres apenas tenían derecho a votar en Nueva Zelanda. Francia declaró el sufragio universal en 1944, Italia en 1946 y Suiza en 1971, pero a comienzos de 2015 las mujeres solo estaban completamente excluidas de los procesos políticos en Arabia Saudí y en el Vaticano. Ese mismo año se permitió a las mujeres votar y presentarse como candidatas en las elecciones municipales de Arabia Saudí. Fue un primer paso, a pesar de que las leyes misóginas del país de Oriente Medio impidieron que las mujeres se dirigieran a los votantes masculinos, excepto si estaban detrás de una pantalla. Además, se prohibía la exhibición de fotografías de las candidatas y, por supuesto, a las mujeres no se les permite conducir, lo que les impide acudir a reuniones políticas, recintos electorales, etc. El Índice Global de Desigualdad de Género, elaborado por el Foro Económico Mundial, abarca 152 países y nos da un vistazo de lo lejos que hemos llegado, reflejando también lo que nos queda por hacer. Alrededor del mundo constatamos que se han reducido en un 96% las diferencias entre hombres y mujeres en materia de salud. En el caso de la educación, la brecha se ha cerrado en un 95%. Persiste, eso sí, un diferencial del 59% en los resultados económicos y un gap del 23% en los resultados políticos. Vamos a ver. Vale. Seguimos encontrando actitudes marcadamente misóginas en numerosos países, especialmente en el mundo árabe. En Egipto, Irán, Jordania o Marruecos, entre el 80 y el 90% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que la esposa siempre debe obedecer a su esposo, mientras que entre un 65 y un 80% piensa que los hijos tienen más derechos que las hijas a la hora de recibir una herencia. El único consuelo es que estas opiniones también eran mayoritarias en buena parte del mundo hasta hace no tantos años. Vale, derechos de los homosexuales. Vale. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Hace solo unas décadas, ser gay era ilegal en casi todo el mundo. En la Unión Soviética los homosexuales eran condenados a 5 años de prisión. En China eran enviados a campos de trabajo. Ahora lo raro es encontrar casos como los de los países africanos o las naciones de Oriente Medio y Asia Meridional, que siguen persiguiendo la homosexualidad. Hoy hay al menos 113 países en los que las relaciones entre personas del mismo sexo están permitidas. Las encuestas reflejan un giro hacia la tolerancia en América Latina, donde ya son mayorías quienes defienden la aceptación de la homosexualidad, especialmente en Chile y en Argentina, donde el respaldo al colectivo supera al observado en Estados Unidos. Ningún país aceptaba el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta que en los Países Bajos se permitió en 2001, dando el pistoletazo de salida y abriendo un camino que ha recorrido otra veintena de países, incluyendo España o Irlanda, 2 países de mayoría católica. En muchos otros países no se ha elevado el reconocimiento de la homosexualidad a la categoría de patrimonio, pero sí se han instaurado uniones civiles que reciben un nivel similar de protección. Sin embargo, la homosexualidad todavía es ilegal en muchos países. De hecho, supone la aplicación de la pena capital en 5 de ellos: Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen. Algunos países como Rusia y varios del continente africano se muestran hostiles hacia la homosexualidad como una manera de distanciarse de Occidente y de las sociedades liberales. Pero la tendencia histórica es marcada y las fuerzas que han contribuido a que seamos más tolerantes siguen en funcionamiento en todo el mundo: riqueza, educación, urbanización, visibilidad. El fanatismo y el radicalismo existen en todo el mundo. Lo sufren las mujeres, los homosexuales, las minorías étnicas y religiosas. En algunos países el Estado aprueba este tipo de discriminaciones, pero cada vez es más fácil entender que estas actitudes están del lado equivocado de la historia.
En casi todos los rincones del mundo siguen existiendo prejuicios, hostilidades o crímenes de odio, pero cada vez hay más lugares en los que el gobierno se compromete a proteger la igualdad ante la ley, combatiendo la discriminación por parte de las mayorías. Ciertamente hablamos de un progreso notable, que nos invita a decir que la próxima generación crecerá en un ambiente mucho más tolerable y abierto que nosotros. Capítulo 10. Habla de la próxima generación. Y dice, el principal combustible para acelerar el progreso del mundo es la acumulación de conocimientos. Los frenos son la falta de imaginación o los vetos sociales al desarrollo de actividades innovadoras. El mejor recurso es la gente, especialmente los jóvenes, capaces y esperanzados que viven en libertad y se preparan para perseguir sus deseos e imaginaciones en beneficio propio, algo que inevitablemente nos beneficiará también a todos los demás. Vale, vamos a ver por dónde vamos. Bien. En el Reino Unido y Gales la tasa de trabajo infantil era del 28% en 1851, pero había bajado al 21% entre 1891 y al 14% en 1911. Pronto la práctica desapareció en su totalidad y poco a poco eso mismo es lo que sucedió en todos los países industrializados. Algo similar es lo que ocurre ahora en los países de ingresos medios y bajos, donde el ciclo se está repitiendo. Vale. Entre 1993 y 2006, la tasa de trabajo infantil para niños de entre 10 y 14 años residentes en Vietnam se redujo del 45 al 10%. El trabajo infantil entre los niños de 6 a 9 años cayó un 93% durante el mismo periodo de tiempo. Fijaros que estamos hablando que en 13 años el trabajo infantil entre los niños de 6 a 9 años cayó un 93%. Vale, es verdad que en estos países, ¿vale? Pero para que veamos un poco. En la India, por ejemplo, el trabajo infantil cayó del 25 al 14% entre 1987 y 1999, coincidiendo con la toma de medidas aperturistas que terminaron con el proteccionismo de antaño y sentaron las bases para insertar al gigante asiático en las dinámicas de la globalización económica. En 1950 se estimaba que 1 de cada 4 niños de entre 10 y 14 años estaba económicamente activo. Esto significa que el 25% de los menores en ese rango de edad producía bienes o servicios. En África o Asia se estima que el porcentaje era más alto. Un 40% de los menores entraba en esa categoría. Poco a poco estas tasas se han reducido. Los últimos datos apuntan que a nivel mundial la vigencia del trabajo infantil no llega al 10% de los niños. Aunque las noticias nos recuerdan a diario que no vivimos en un mundo perfecto, tampoco se puede discutir que las condiciones de la infancia nunca han sido mejores que hoy en día. Imaginemos por un momento la vida de una niña de 10 años, pero en el mundo de hace 2 siglos. Su esperanza de vida probablemente rondaba los 30 años. Probablemente habría tenido entre 5 o 7 hermanos, de los que al menos 1 o 2 habrían fallecido. Quizás su madre hubiera muerto dando a luz. No en vano, la probabilidad de que una madre sobreviviera a un nacimiento era entonces muy inferior a la probabilidad de que los niños de hoy lleguen a conocer a sus abuelos. Vale, estoy en la 287 y a la 291. Vale, desde luego hay una serie de condiciones necesarias para vivir una buena vida. Y por suerte el punto de partida que tenemos hoy no tiene nada que ver con el mundo de hace 2 siglos. Pero quizás la mayor diferencia no es material, sino psicológica e intelectual. Para nosotros es difícil imaginar lo limitada que era la visión del mundo que tenían nuestros antepasados. No se trata de que hoy seamos mejores que ellos, sino de que contamos con medios mucho más avanzados hasta que algo que juega a nuestro favor. Y es que si viajamos 2 siglos atrás en el tiempo, vemos que la mayor parte de la población no estaba alfabetizada y no tenía acceso a la educación. Por descontado, tampoco existían tecnologías tan enriquecedoras como Internet. Las noticias se difundían de otra forma, a veces en la iglesia, a veces cuando alguien llegaba de otro lugar, pero la norma era esperar una vida más o menos estable, sin grandes cambios. Hoy nos encontramos con una realidad muy diferente, en la que cualquier individuo recibe noticias sobre lo que pasa en el resto del mundo. Dentro de poco habrá más de 3.000 millones de personas con un teléfono inteligente en su bolsillo. Estas máquinas procesan mejor que los mejores ordenadores del siglo pasado y nos abren una ventana de comunicación inmediata que además nos brinda acceso a los conocimientos
más avanzados del mundo. Una simple búsqueda en Google pone en marcha una serie de algoritmos con más potencia informática que la empleada por el programa Apolo, que estuvo activo durante 11 años y logró llevar el hombre a la Luna. Solo en 2015 el mercado chino registró la venta de 400 millones de teléfonos inteligentes. Hace apenas 30 años ese mismo país estaba sumido en la miseria más profunda. Vale. Bueno, ya estamos prácticamente acabando. Viene el epílogo y comenta: ¿aún no estás convencido? Escribir un libro con un mensaje positivo sobre el mundo supone predicar algo distinto a lo que la mayoría quisiera escuchar. Ronald Bailey es un autor que ha hecho mucho para luchar contra la percepción de que vamos hacia la perdición y el desastre inminente, pero cuando presentó a su editor una propuesta de libro que tocaba estas cuestiones, recibió una respuesta muy reveladora. Ron, publicaremos ese libro y quizás haremos algo de dinero. Pero si me hubieras traído un libro que predijera el fin del mundo, entonces podría haberte hecho rico. Hace un par de años encargué un estudio en el que se formularon 8 preguntas a 1000 ciudadanos suecos, todas relacionadas con el desarrollo global. La falta de información que revelaban las encuestas era impresionante. Da igual la edad o el tramo de ingresos. En todos los subgrupos destacaban las respuestas equivocadas sobre la evolución del mundo. Predominaba, por tanto, la visión pesimista que mantiene que todo está mal y además el futuro será peor. El reconocimiento del progreso alcanzado no se reflejaba por ningún lado. Un 73% creía que el hambre iba en aumento y un 67% opinaba que la extrema pobreza estaba creciendo, precisamente ahora que ambos indicadores se reducen como nunca antes había ocurrido. Entre los encuestados que habían pasado por la educación superior, las respuestas eran aún más pesimistas. Uno se pregunta con qué libros de texto están estudiando estos jóvenes y qué lecciones les están transmitiendo. Otros trabajos confirman que la mayoría de las personas pasan por alto el importante progreso que vive el mundo. La Fundación Gammiter ha hecho varias encuestas con respuesta múltiple para medir hasta qué punto ignoramos el avance socioeconómico ocurridos en los últimos tiempos. En Reino Unido, solo un 10% respondió que la pobreza había bajado en los 30 últimos años, mientras que más de la mitad opinaba que la miseria había aumentado. En Estados Unidos, un 5% respondía correctamente y afirmaba que la pobreza mundial se ha reducido en un 50% en los últimos 20 años, mientras que en un 66% declaraba que no solo no ha disminuido, sino que se ha duplicado durante ese periodo. Puesto que era posible decir que la pobreza había permanecido igual hubiera bastado corresponder al azar para tener un 33% de respuestas correctas. Esta manera de ver las cosas tiene sentido desde la perspectiva del medio de comunicación. De hecho, la audiencia se interesa más por este tipo de noticias. Pero esto no significa que debamos limitar nuestra perspectiva del mundo a lo que aprendemos a diario en las noticias. También necesitamos antecedentes, contexto, historia, estadísticas. Cada año hay 40 millones de aviones despegando en algún lugar del mundo y la inmensa mayoría cumple su trayecto con normalidad. Desde los años 70 hasta hoy, el número de viajeros se ha multiplicado por 10 y los accidentes se han reducido a la mitad, pero eso no aparece en las noticias, ¿vale? Esta distorsión viene en numerosas ocasiones del papel que juegan los medios de comunicación con su enfoque en lo dramático y lo sorprendente. Esta particular visión del mundo hace que primen las noticias más escandalosas o negativas, las guerras, los asesinatos, los desastres naturales. Parecería que contra más gente ve programas informativos en televisión, más probable es que exagere el alcance de estos males. En la radio danesa, Ulrik Alegrup ha explicado que la mayor parte de los periodistas se centran en hablar de los agujeros del queso, problemas, conflictos, en vez de hablar del queso en sí mismo, la sociedad y su progreso. Vale, vamos a ver dónde tengo más. Vale, pues bueno, creo que hemos llegado al final, porque en estas hojas no tenía nada resumido, por tanto, bueno, hemos llegado, sí, en concreto. Hemos llegado al final. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, que os hayáis quedado con la percepción
que al final es un poco la idea general del libro, de que si estamos todo el día viendo las noticias, pues eso, vemos que no hay más que accidentes, muertes por todos lados, pero que el mundo evoluciona favorablemente, que la vida cada vez tenemos más esperanza de vida, mejor salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya no me enrollo más. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas impresiones.